Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. A todos los suscriptores antiguos y nuevos, sean muy bienvenidos. Estoy continuando con la serie del pecado que te he estado haciendo desde hace ya varios meses, quizás 3 meses creo yo. Y al presentar las profecías de la serie del pecado, estoy compartiendo el corazón de Dios respecto a la herida que el Padre Dios ha sufrido a manos de la nación de Estados Unidos. No es que Estados Unidos sea única en el pecado, es solo que, en palabras del Señor, Estados Unidos se excede a sí misma en el pecado, así que supera a las demás naciones en pecado y, como resultado, el castigo de Estados Unidos será casi como una especie de estandarte que se levantará delante de todas las demás naciones. Así que lo que Dios va a hacer aquí en una de las profecías, el Señor ha compartido que cosas que no deberían hacerse a ninguna nación se harán en esta nación. El castigo que recibirá Estados Unidos será tan gráfico, será tan grande, que para cumplir las palabras de Apocalipsis 18, los mercaderes y todas las demás personas que alguna vez alabaron a la Babilonia misteriosa, que alguna vez la tuvieron en tan alta estima, se mantendrán a lo lejos y lamentarán y clamarán y estarán totalmente en shock al ver cómo esa gran nación recibe juicio tras juicio y destrucción tras destrucción que la golpeará en un solo día, y así, en consonancia con la última palabra profética que traje, que recibí del Señor, la cual cubría mucho sobre los niños, continúo hablando acerca de los niños. Y el título de esta es una profecía de juicio, y se llama Sin Reprieve. Recibí esta profecía hace casi 2 años, el 3 de octubre. Oh, no, hace un año, el 3 de octubre de 2020. Así que aquí está la escritura principal. Por favor, escuchen con atención, porque también tengo una palabra del Señor que acabo de recibir y que compartiré al final de esta profecía. La escritura dice: Oh Señor, a nosotros nos corresponde la vergüenza en el rostro, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenecen la misericordia y el perdón, aunque nos hayamos rebelado contra Él. No hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Sí, todo Israel ha transgredido tu ley y todo Israel se ha apartado para no obedecer tu voz, oh Dios. Por eso la maldición y el juramento que están escritos en la ley de Moisés, el siervo de Dios, han sido derramados sobre nosotros porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado sus palabras que habló contra nosotros, contra nuestros jueces que nos juzgaron, trayendo sobre nosotros un gran desastre. Porque bajo todo el cielo nunca se ha hecho algo como lo que se ha hecho en Jerusalén. Y esto es Daniel 9, 8, 12. Así que vemos este versículo que dice: y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jueces que nos juzgaron. Así que cuando dices los jueces que nos juzgaron, básicamente te estás refiriendo a todo el sistema político, los líderes y todos los que forman parte del sistema político. Así que esos son los jueces, la policía, incluso el ejército en cierto modo. Todos los que tienen poder, todos los que son considerados líderes, incluso los medios de comunicación en esta nación, son en gran medida formadores de opinión, todos ellos. Esta escritura dice que Dios confirmará las palabras que habló por medio de sus profetas y traerá juicio y un gran desastre sobre este pueblo. Y dice que el desastre será tan grande que bajo todo el cielo nunca se ha hecho algo como lo que se ha hecho en Jerusalén. En este caso, puedes reemplazar la palabra Jerusalén por la palabra América. Así que incluso mientras hablo, el Señor me está diciendo ahora mismo que Él herirá la tierra. Esa es la palabra que sigo escuchando. Herida. Heriré la tierra. Recientemente, en oración delante del Señor por otras cosas, es muy frecuente que reciba palabras proféticas acerca de los Estados Unidos cuando no estoy orando específicamente por los Estados Unidos.
Estaré orando por algo personal, orando por algo muy urgente, lo cual, por supuesto, aviva la oración en nosotros cuando tenemos necesidades urgentes delante del Señor, y es entonces cuando el Señor comienza a hablar sobre los Estados Unidos y simplemente reitera sus palabras. Así que el título de esta profecía es Sin Reprieve. Un reprieve es cuando recibes una pausa inesperada. Entonces, un reprieve es cuando cometes un delito y estás siendo juzgado por ese delito. Y mientras todos escuchan las pruebas en tu contra, es obvio y claro que eres culpable. Es obvio y claro que cada prueba que se presenta es la verdad, que realmente hiciste esas cosas y por lo tanto, si el juez debe aplicarte todo el peso de la ley y darte una condena de 30 o 40 años, absolutamente lo mereces. Eres totalmente culpable. Pero un reprieve es cuando de repente en el proceso de tu juicio surge algo que hace que el juez reconsidere la severidad de su sentencia contra ti. Quizás mientras te están juzgando, muestras un remordimiento genuino. Realmente demuestras que entiendes que hiciste mal, que estás muy equivocado y que clamas por misericordia, y de hecho muestras que te afecta la gravedad de tus crímenes. Y en ese caso a veces los jueces conceden indultos. Así que los jueces concederán una sentencia menor, una sentencia menos severa si el acusado es capaz de demostrar desde un lugar de sinceridad, esto no es fingir, que realmente entiende la gravedad de sus crímenes y que de verdad lo lamenta. Si pueden mostrar remordimiento, obtienen un indulto. A veces, cuando eres condenado y ya estás cumpliendo una sentencia, te presentan para libertad condicional y te hacen algunas preguntas, y si realmente puedes demostrar un cambio de carácter, si hay personas en la prisión que pueden dar fe de que no eres un alborotador y que desde que entraste hace 3, 5 o 10 años realmente eres una persona transformada, entonces en la audiencia de libertad condicional te permitirán salir antes, y eso se llama indulto. El título de esta profecía es Sin indulto, y el Señor me dijo antes de venir que debía dejar en claro a todos los que escuchan que Estados Unidos no recibirá ningún indulto en su juicio. Él dice que Estados Unidos será juzgado con todo el peso de su ley, que se le hará responder por cada una de las cosas de las que es culpable. Y estaba diciendo que hace unos días estaba orando por algo relacionado conmigo misma. Y lo que el Señor básicamente me dijo es que Estados Unidos será completamente y totalmente removido. He traído esta palabra profética antes y realmente espero que quienes visitan la voz del Maestro y aquellos que verdaderamente quieren escuchar entiendan que no estoy aquí por sensacionalismo. No estoy aquí por el simple hecho de decir, oh, tengo un canal y necesita hacer esto o aquello. Estoy aquí porque estoy trabajando. Estoy aquí porque se me ha dado un llamado y un mandato muy serio y pesado de parte del Señor Jesucristo. Estoy aquí porque hay ciertas cosas que esta nación necesita saber antes de que llegue el juicio. Por favor, no piensen que porque estamos orando, porque estamos intercediendo y porque realmente estamos buscando al Señor, el Señor va a despertar y decir, ¿saben qué? He cambiado de opinión. El Señor Dios no va a cambiar de opinión respecto al juicio que viene sobre esta nación, porque el juicio que viene sobre esta nación será después de capítulos tan devastadores como Jeremías 50, Jeremías 51, Apocalipsis 17, Apocalipsis 18, Apocalipsis 16. Estados Unidos tiene un papel muy importante que desempeñar en Apocalipsis capítulo 6. Estados Unidos tiene un papel importante que desempeñar en Isaías 13, Isaías capítulo 9 y lugares como ese, Ezequiel 13, donde Dios habla sobre los tipos de juicios, el juicio devastador que va a traer sobre todo el enclave religioso, especialmente los falsos profetas que hay en esta nación. Dios juzgará a los falsos profetas de esta nación con mucha severidad, personas que vienen y dicen cosas en el nombre de Jesucristo cuando Él no los ha enviado.
Él no tiene una relación con ellos y no los ha enviado a hacer ninguna proclamación en su nombre. Sin embargo, están creciendo ávidamente en audiencia y están haciendo que los corazones del pueblo de esta nación se tambaleen de un lado a otro como palmeras en Miami durante un huracán. El Señor traerá un juicio muy severo sobre estas personas y ha dicho que cuando los estadounidenses, cuando nosotros los estadounidenses, todos veamos el juicio venir sobre los falsos pastores, especialmente los falsos profetas, los corazones de la gente se acobardarán porque el Señor estará entre ellos como un hombre cortando con un machete muy afilado. Así que los juicios que vendrán sobre esta nación serán sin respiro, lo que significa que Estados Unidos no va a tener ningún descanso. Así que no es que no debamos orar ni que todo esté perdido, pero debemos entender que esta nación está siendo juzgada por sus atrocidades, y las atrocidades que ocurren aquí son muchas, son gráficas. Mientras leo estas cosas, sé que afectan al oyente y también me afectan a mí, el vaso que las escucha, pero me alegra haber sido llamada por el Señor para hacer este trabajo. Y cada vez que me ves sentada aquí, necesito que entiendas que me tomo lo que hago sumamente en serio, porque Dios espera que dé lo mejor de mí. Así que la escritura que leí proviene del corazón de Daniel, y Daniel en esencia era un intercesor excelente. Así que Daniel básicamente estaba diciendo, Dios, nuestros líderes e incluso la gente más humilde hasta los más altos son culpables y a nosotros nos corresponde un rostro avergonzado. Esto es muy importante. Cuando pecas y no sientes vergüenza por el pecado que has cometido, no estás convencido, no te importa. De hecho, justificas tu pecado y básicamente dices cosas como, bueno, ya sabes, no soy el peor y todos lo hacen y cosas por el estilo. Estas cosas, de hecho, enojan mucho al Señor. Así que Daniel está orando y Daniel no se está separando del pecado. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia y murió en cautiverio. Por mucho que Daniel fuera quien siguió el tiempo y vio que nuestros 70 años se habían cumplido, que nuestro juicio ante el Señor ya se había cumplido y que debíamos regresar, no hay evidencia ni señal de que Daniel alguna vez haya podido salir de la corte creo que en ese momento habría estado sirviendo a Ciro, y por lo tanto era un hombre muy anciano que no habría podido hacer el viaje. Y terminó su vida en cautiverio. Y Daniel básicamente cumplió cautiverio por crímenes que él no cometió. Y mientras estoy aquí, en realidad voy a decir lo que Dios me dijo antes de comenzar este video. Siempre oro y le pregunto al Señor si hay algo más que le gustaría que compartiera antes o durante la profecía, y Él me dijo que le dijera a América que debido a la sangre inocente que fluye aquí, especialmente la sangre de los niños y de aquellos que cometen el pecado del aborto, el Señor dice que si América continúa cometiendo aborto y sacrificio de niños al ritmo en que los está cometiendo, toda esta tierra será juzgada. Él dijo que no dictará un juicio según esta mujer cometió el aborto, mientras que esta mujer no, y que esta chica y este chico decidieron abortar, mientras que esta pareja no lo hizo. Él dijo que el juicio será total y que América será juzgada bajo este estándar. Eres una nación que derrama sangre inocente. Esta es una nación que derrama la sangre de niños, bebés, los no nacidos en el vientre, los no nacidos que están completamente formados en el tercer trimestre. Te estoy hablando a ti, ciudad de Nueva York. Los abortos en el tercer trimestre están permitidos en el estado de Nueva York. Esta es una nación que derrama sangre inocente y el Señor dijo que castigará a esta nación con un gran juicio porque ha empapado la tierra de la nación con sangre. Y Él no va a decir, bueno, esta persona no lo hizo y aquella persona tampoco lo hizo. El juicio vendrá sobre toda América, y él dijo que le dijera a la nación que el juicio vendrá en forma de incendios excesivamente grandes. Sus bienes raíces serán consumidos por el fuego. Esta es la palabra del Señor. Los incendios van a arrasar este país de un extremo al otro. Dios dijo, esperen inundaciones enormes. Perderán tierras agrícolas de primera calidad.
Él está diciendo ahora mismo, perderán tierras agrícolas de primera calidad por las inundaciones. El agua entrará tierra adentro y destruirá la tierra que usan para cultivar alimentos, y sabrán lo que es sentir hambre. Los golpearé en el vientre por las abominaciones que cometen, por la manera en que me ponen a prueba, por la forma en que hacen que mi ira hierva y burbujee. Así también el mar burbujeará y hervirá contra ustedes. Llegará muy lejos tierra adentro y se llevará la tierra de la que dependen para alimentarse. Sus territorios se reducirán, su influencia se reducirá, los haré insignificantes. Esto es lo que dice el Señor. Se convertirán en una nota al pie en la historia. Se irán reduciendo, caerán y llegarán a ser absolutamente irrelevantes en todos los sentidos. Su voz será silenciada. Nadie pedirá su opinión. No importarán. Y al final de todas las cosas, los borraré por completo de delante de mi rostro. Esto es lo que el Señor está diciendo en este momento, y entrego esta palabra sin absolutamente ningún matiz ni adorno alguno. Lo que el Señor me dijo hace 2 días cuando le pregunté, y le he hecho esta pregunta incontables veces, tal como un niño sigue preguntando, Padre, ¿es así? ¿Es así? Y el Señor me dijo, Celestial, te lo he dicho, y así lo haré. Quitaré a esta nación de delante de mi rostro, y el continente de los Estados Unidos se hundirá en la oscuridad. Y de nuevo vi la misma imagen. Lo que vi es una imagen del mar. Así que estaba observando desde una gran altura, y vi el mar y vi un barco en el mar, y el mar navegaba sobre las aguas, pero el lugar exacto al que iba el barco, y el barco, sabes que estos barcos usan sonar, creo, y radar para ver muy lejos si hay algún obstáculo bajo el agua y obstáculos delante de ellos mientras mantienen su rumbo. Vi que el capitán del barco iba navegando y no tenía idea de que en esas aguas por las que navegaba debería haber habido un continente allí, debería haber habido una nación allí. La nación se desancló. La plataforma continental simplemente cedió y cayó y se hundió. Y el Señor me estaba mostrando que América se hundirá hasta el fondo, tal como viste al Titanic hundirse en todas las películas. Se hundirá hasta el fondo del mar y no estará allí. Lo siguiente que me mostró fueron niños. Pero no eran niños muy pequeños, eran niños de unos 15, 16 o 20 y tantos años, o sea, niños mayores. Y vi a estos niños escuchando a sus padres con escepticismo, y sus padres les decían que antes existía un continente llamado América. Y a estos niños les resultaba muy difícil creer en la visión que el Señor me estaba mostrando. A estos chicos les costaba muchísimo creer que existió un lugar llamado América y que América había existido. Y lo que le decían a sus padres era, si existió tal lugar, ¿dónde está ahora? ¿Por qué no podemos encontrar ninguna información sobre eso en los libros? ¿Por qué nadie lee sobre eso y por qué parece un continente perdido? Y sus padres realmente estaban haciendo un gran esfuerzo. Vi que algunos de estos padres eran estadounidenses y estaban tratando de contarles a los niños que quizás habían sido bebés o muy pequeños. Estaban tratando de convencer a estos niños de que yo soy de ese lugar o conozco ese lugar o una vez fui de vacaciones a ese lugar. Era real. Pero los niños preguntaban, ¿dónde está esa majestuosa Times Square? Los escuché decir eso, le decían a sus padres. ¿Dónde está esa majestuosa Times Square y dónde está la prueba de que existe? ¿Dónde está la evidencia de eso? Si realmente existió un lugar así, mamá, papá, ¿dónde está? Y Dios había cumplido su palabra en ese momento cuando me mostró que simplemente no había América. No había América. No había evidencia de ella. Se había convertido en folclore y eso me hizo entender, lo he dicho muchas veces en estos videos, que Dios siempre utiliza dos civilizaciones cuando habla sobre cuál será el final de esta nación. Una de ellas es Pompeya y la otra es la Atlántida. Y tengo que decirles que en la historia moderna, ninguna otra civilización ha desaparecido de manera tan absoluta como esas dos. Pompeya fue descubierta hace relativamente poco, no puedo precisar un año, no lo sé, pero sé que esa nación fue borrada en un solo día
El monte Vesubio simplemente explotó, arrojando una enorme cantidad de ceniza, pequeñas chispas que provocaron miles de incendios en ese continente, y la nube de ceniza fue tan grande que sepultó a los ciudadanos de Pompeya y murieron donde estaban. Murieron como si estuvieran en un horno instantáneo. Fueron tostados hasta la muerte donde estaban y murieron. Sus cuerpos fueron desenterrados en varias posturas, o eso significa posiciones, en varias posiciones de agonía, y se puede ver que estas personas ni siquiera tuvieron tiempo de huir. Los continentes de la Atlántida también se hundieron en un solo día y no hay evidencia de que la Atlántida haya existido jamás, excepto por algunos escritos de Egipto y de, creo que es Platón, que existen hoy en día. Así que, habiendo entregado ahora mismo esa palabra profética del Señor, iba a guardarla hasta el final del video, pero en realidad me estaba quemando por dentro. Tuve que decirlo y así llegamos ahora a Daniel, el intercesor. Daniel, el que decidió unirse a aquellos que habían pecado cuando él era un niño. Así que Daniel pagó el precio por los pecados de sus mayores. Daniel pagó el precio por personas que pecaron cuando él solo era un niño y no sabía lo que estaba pasando, y fue llevado al cautiverio. Y vivió toda su vida como un cautivo que fue bendecido, pero un cautivo al fin y al cabo. Así que Daniel estaba intercediendo y decía que cuando Dios juzga, Dios siempre es justo. Así que Dios siempre está justificado cuando juzga. Dios nunca se equivoca. Cuando Dios me dice, celestial, esta persona ha hecho algo, he experimentado en mis años de consejería que una persona incluso puede decir, yo no he hecho esto, o no, yo no he hecho esto, o hermana, usted está equivocada. Y todo lo que hago es esperar, porque sé que si Dios dice algo, eso es así y la mentira debe estar en la persona. Y tarde o temprano siempre sale a la luz que la persona o bien no es consciente del pecado en su vida o está ocultándolo deliberadamente e intentando encubrir el pecado en su vida. Y cuando sale a la luz, una vez más me demuestra que cuando Dios habla, Él siempre es justo. Así que Daniel estaba diciendo que él sabe que el pecado estaba en Jerusalén. Él sabe que el pecado estaba en Judá y que no había pecado ni juicio erróneo que pudiera imputarse al Señor. Daniel era el tipo de intercesor que Dios ama. Dios ama a las personas que aceptan que están equivocadas y se apresuran a buscar al Señor con contrición, lo que significa un profundo dolor de corazón por lo que has hecho. Pero como veremos en esta profecía, Dios dice que América tiene un corazón de bronce. Es extremadamente dura de corazón y América continúa acumulando pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, hasta que en buena conciencia, si somos verdaderos cristianos, entendemos que el pecado debe ser juzgado. Por eso siempre les digo a los espectadores de La Voz del Maestro, no alberguen pecado en su vida. Entiendan que el pecado es como una lapa. El pecado es como algo que se te adhiere y no es que Dios te odie ni que Dios busque destruirte, sino que la palabra de Dios dice que la ira de Dios será revelada contra los hijos de la injusticia y Dios juzgará todo pecado. Ahora bien, si el pecado es esto y el pecado logra adherirse a ti o pegarse a ti o aferrarse a ti, cuando el pecado sea juzgado debido a que está pegado a ti, tú también serás juzgado. Y es por esto que constantemente llamo a quienes usan este canal, no solo para que vengan aquí a averiguar cuál es la última novedad, la actualización más reciente sobre un tsunami o la última noticia sobre la invasión rusa, sino que espero que vengas aquí no solo para escuchar las palabras del Señor, que es el lema de este canal, sino para ser transformado en tu hombre interior. Vienes aquí para ser transformado por la palabra profética. La labor de la palabra profética no es hacer que empieces a hacerte 1000 preguntas.
La profecía viene a examinar tu corazón, y si tu corazón no está bien con Dios, la primera respuesta debe ser correr al Padre en arrepentimiento. Señor, límpiame con tu sangre. Señor, perdóname por esto que he hecho. Señor, perdóname por los juegos que estoy jugando, la apariencia que estoy manteniendo y el pecado al que soy adicto, y ayúdame a romper el apego al pecado para que cuando el pecado sea juzgado en la tierra, el pecado no se aferre a mí y por lo tanto yo no sea juzgado. De todos modos, el enfoque de esta palabra era sobre Estados Unidos. En el momento en que recibí esta palabra, muchas personas preguntaban, como todavía lo hacen: ¿Estados Unidos será juzgado si oramos? ¿Qué pasa si nos arrepentimos? ¿Qué pasa si lo lamentamos? La verdad del asunto es que esta nación es una nación muy vasta y la gran mayoría de esta nación no lamenta nada. La gente está pecando de una manera muy descarada, y si todavía piensas que no es así, lamentablemente estás engañado. El pecado está floreciendo más que nunca en la nación, y de hecho se va a volver mucho más oscuro a medida que pasen los días. Así que en lugar de ese gran y gordo avivamiento del que seguimos escuchando que está en camino, en realidad la palabra que el Señor entrega aquí es que los malvados se volverán más malvados y los injustos simplemente se volverán más injustos. Y así Dios dice que en los días venideros castigaré a esta nación por su desobediencia voluntaria hacia mí, pagándole 7 veces más debido a su gran maldad y por las interminables abominaciones que arden dentro de ella. Babilonia está encendida por un fuego que no puede ser apagado, y ese fuego es el pecado. Ella está consumida por su lujuria y ha sido sobrepasada por ella. Ella ha encendido fuegos de maldad en sus calles, en sus instituciones, en su corazón y en su misma esencia, y por esa razón América es ahora una abominación ante mí. Será juzgada con la plena medida del juicio que el cielo ya ha determinado contra ella. Será juzgada sin ningún tipo de prórroga. Y así dije que la palabra prórroga significa cancelar, posponer, retrasar o minimizar el castigo de alguien, usualmente de alguien que ya ha sido sentenciado y condenado. Luego el Señor compartió en esta profecía sobre la historia del ladrón en la cruz y dijo que cuando el ladrón en la cruz observaba cómo Jesús moría sin pecado y sin quejarse, fue conmovido en lo más profundo de su corazón. Él sabía que estaba presenciando la muerte de un hombre inocente, y en la muerte sin pecado de Cristo vio reflejada con claridad toda su propia culpa y maldad. El Señor dijo que el corazón del ladrón fue tocado y el ladrón se arrepintió. A las puertas de la muerte clamó por misericordia y el Señor lo recibió con gracia en el paraíso. A ese ladrón se le concedió un indulto, así que a ese ladrón se le mostró misericordia. Y aunque perdió su vida física, como el Señor me decía en esta profecía, Él dijo: muchas, muchas almas desde el día de aquel ladrón han clamado a Dios a las puertas de la muerte, y porque han sido verdaderamente, verdaderamente conmovidas en lo más profundo de su corazón por la aceptación y el reconocimiento de su propia culpa, han podido recibir misericordia de Dios. Su petición de perdón fue recibida y, aunque aún tuvieron que pagar el precio de la muerte, algunas personas han estado en el corredor de la muerte y se han arrepentido. Algunas personas quizás han estado involucradas en un crimen que ellos mismos iniciaron, comenzaron el crimen y luego el crimen terminó con ellos siendo asesinados. Pero mientras morían, fueron invadidos por la culpa y se arrepintieron mientras perdían la vida, tal vez desangrándose en una ambulancia o quizás desangrándose después de un tiroteo entre pandillas. Y clamaron al Señor en su corazón y el Señor los perdonó. Y Él dijo que aunque terminaron ausentes del cuerpo, ahora están presentes con Él y han sido sanados de toda su injusticia. Entiende que cuando eres sanado de la injusticia, eso literalmente significa que has sido completamente perdonado, restaurado y aceptado como hijo de Dios. Pero el Señor dice que América está mucho más endurecida y es más malvada que ese ladrón.
Ella no tiene remordimiento por el pecado y se niega a arrepentirse. Es una gran adúltera de cabeza de bronce. Aquellos de ustedes que han estado en el canal por un tiempo tal vez recuerden la profecía que traje titulada Una frente de bronce, y eso es a lo que el Señor se refiere cuando dice cabeza de bronce. Muchas veces las palabras proféticas no pueden entrar en el corazón de las personas porque tienen mentes tercas, llenas de orgullo, llenas de lógica, y piensan que las cosas que estoy diciendo aquí y escribiendo en la voz del Maestro son afirmaciones extravagantes de fantasía, y por eso se niegan absolutamente a creerlo. Ese tipo de personas seguirá caminando en incredulidad hasta el día en que, como ya hemos visto recientemente, estas profecías comiencen a cumplirse. Recuerden siempre que digo que no me complace el cumplimiento de estas profecías y sé que al Señor tampoco le complace. Llegará un momento en que me será completamente imposible entrar en línea y decir, esta profecía se ha cumplido o esa profecía se ha cumplido. Porque las cosas que sucederán en esta nación serán tan amargas que no habrá necesidad de que yo entre en línea y le diga a nadie que ha ocurrido esta cosa horrible. Esta cosa horrible que el Señor reveló se ha cumplido. Como dijo el Señor, veremos todas estas cosas con nuestros propios ojos. Así que Dios dice que América es una adúltera de cabeza de bronce y muy prolífica, o muy famosa y conocida. Él dice que ella mata y luego dice, ¿a quién he matado? Ella asesina a los débiles y a los indefensos en el vientre. Te digo, las faldas de la nación están manchadas de sangre por su evidente culpa. Sin embargo, ella desafiante le preguntó al Señor, ¿acaso no tengo derechos? ¿No hay motivo para mi acción? ¿Qué mal he hecho? Ahora, hablando en el sentido de faldas ensangrentadas, definitivamente estamos hablando del tema de matar niños, especialmente matarlos en el vientre, el aborto. Y el Señor dice que esta es la voz que Estados Unidos utiliza. ¿Acaso no tengo derechos? ¿No tengo una razón para lo que hice? ¿Qué mal he hecho? Así que aquellos de nosotros que hemos vivido en esta nación el tiempo suficiente ya sabemos que el debate sobre el aborto es uno que arde con fuerza y, en su mayor parte, es una causa perdida desde la perspectiva cristiana. Cada vez se han implementado más leyes para desmantelar la protección de los no nacidos y por eso las faldas de Estados Unidos están manchadas de sangre porque sigue sacando a los niños del vientre. Y el Señor ha revelado que muchos de los niños que son sacados del vientre son alimentados a lo que yo básicamente llamaría una red satánica codiciosa. Así que hay una demanda muy alta de fetos no nacidos en este país. En la profecía Sangre para beber, el Señor reveló que la gente sí consume a estos niños. Así que puedes ser aprensivo, puedes sorprenderte o puedes negarlo y decir que no es verdad. Pero el título de mi último fragmento profético. Voy a estar haciendo fragmentos proféticos de los videos más largos y espero que tomen esos fragmentos y los compartan ampliamente porque ayudarán a que más personas sepan que hay un canal que está hablando la palabra actual y verdadera del Señor. Y pueden venir aquí e invertir el tiempo para mirar y aprender. Si podemos ver películas de 2 horas y media, no creo que 20 a 40 minutos para escuchar las palabras del Señor, sus exhortaciones y sus advertencias sea demasiado. Y así, aquí en Estados Unidos, el aborto es fuertemente defendido, casi como si fuera un derecho natural. Se le llama mi cuerpo, mi decisión, pero la vida le pertenece a Dios. Toda vida le pertenece a Dios y aquellos que quitan esa vida, el Señor dice que si has hecho esto y no has llegado a la comprensión de que has cometido un pecado contra Dios, un crimen contra otro ser humano llamado asesinato, por cierto, si no te has arrepentido de haber hecho esto, entonces el Señor dice que si tan solo fuiste quien marcó el número de la clínica de abortos en nombre de otra persona, a veces la mujer o la chica llama por sí
sí misma. Pero si fuiste el amigo que hizo la llamada por ella para sacar la cita, o si fuiste quien pagó por ello, ya sea el padre, la madre, el novio o la mejor amiga que le dio a la chica o a la mujer el dinero para pagarlo, el Señor dice que si alguna vez investigaste para ayudar a una chica o a una mujer a encontrar dónde estaba la clínica más cercana, si la llevaste en coche, si alguna vez lo encubriste como mujer, si alguna vez lo hiciste pero lo ocultaste de tu esposo porque ya tienen 5 hijos y simplemente no querías al bebé número 6, si alguna vez lo hiciste o lo ocultaste de un amante, un amigo o la familia, si alguna vez te hiciste uno para proteger tu carrera, si tenías un gran ascenso en puerta y luego descubriste que por una indiscreción, o incluso si estabas casada, que venía un bebé y fuiste y te encargaste de ello sola, el Señor dice que cualquiera a lo largo de la cadena de mando que ayude a una mujer desde el momento en que se entera de que está trayendo vida al mundo y elige no hacerlo, hasta los doctores, los internos, ¿cómo se llama? La persona que te administra la anestesia, cualquier otra persona a lo largo de la cadena de mando que participe, el Señor dice que será juzgada. Y dijo que te pagará con fuego, azufre, infierno y tormento eterno. Así que esta es una decisión momentánea, probablemente una conversación de media hora si involucras a alguien más. Quizás sea una pelea de 2 horas si el hombre dice, no, no quiero. Si tú aún así dices, bueno, yo no voy a seguir adelante con esto, así que no sé qué vas a hacer al respecto. O si simplemente te escabulles y lo haces por tu cuenta, el Señor dice que tu pago será fuego, azufre, infierno y tormento eterno por hacer eso. Él dice que a menos que tu voz malvada clame como el ladrón en la cruz en arrepentimiento por este acto, debes saber que ya estás caminando hacia la destrucción y eres un hijo de ira. Esto significa que cuando los juicios del Señor comiencen a golpear esta tierra como dolores de parto, definitivamente serás uno de aquellos que están en la fila para recibirlos. Arrepiéntete, dice el Señor, y te recibiré, pero si este pecado permanece sobre ti hasta el día en que mueras, escúchame, ay de ti. Un ay es un tipo de castigo inexplicablemente doloroso. Provoca gritos sin palabras. No puedes decir nada cuando estás en un ay. Aquí está la escritura del Señor. Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, que van y buscan consejo, pero no de mí, que hacen planes, pero no planes que vienen de mi espíritu. Hacen esto solo para amontonar pecado sobre pecado. Isaías capítulo 30, versículo 1. La otra escritura dice, por causa de estas cosas, la ira de Dios caerá sobre todos los hijos de desobediencia. Así que si eliges vivir al margen o apartado de la voluntad del Señor, del camino del Señor, de la enseñanza del Señor, de las palabras del Señor, de los profetas del Señor, de las advertencias del Señor, de lo que sea, cualquier cosa que provenga del Señor, si decides que quieres elegir tu propio camino, ser tu propio jefe, tomar tus propias decisiones, entiende que llegará el día en que tu capacidad de elegir y decidir llegará a su fin. Y después de eso, el Señor tendrá su momento para elegir y decidir qué sucede con tu alma eterna. He entregado la palabra del Señor, tanto la profecía sin indulgencia del 3 de octubre de 2020, como la palabra actual del Señor que ardía en mi corazón antes de comenzar el video y que fue entregada durante el transcurso de este video. Soy Celestial y esta es la voz del Maestro. El lema de la voz del Maestro es: escucha las palabras del Señor. Así que por favor entiendan que cuando me ven aquí no hablo en mi nombre, hablo en nombre del Señor, quien me llamó y me ha ungido para hacer este trabajo bajo su autoridad. Y digo lo que Él me ha dado y solo lo que Él me ha dado. Dios los bendiga. Revisen la caja de descripción abajo. Allí encontrarán el enlace para imprimir la profecía. Por favor, regresen siempre al blog y lean estas profecías por ustedes mismos, porque así es como entran al corazón para que puedan orar sobre ellas y probar su veracidad por el Espíritu de Dios. Pueden encontrar todo lo
Todo lo relacionado con este ministerio en la caja de descripción abajo, el título, más videos relacionados. Pueden encontrar mis otros dos canales. Tengo uno en Rumble y tengo uno que es en español y espero que ambos crezcan a medida que ustedes decidan compartirlos con otras personas cuando sea relevante. Gracias a todos los que apoyan este ministerio. Les agradezco. Gracias por sus amables palabras. Gracias por sus comentarios tanto en YouTube como en el blog, que son comentarios útiles. Por favor, traten de abstenerse de compartir más detalles personales. Internet no es un lugar seguro para exponer tu vida. Seguramente como adulto podrás entender esto. La sección de comentarios está abierta para que puedan compartir información, pero por favor no demasiados enlaces, ya sea aquí o en el blog, para que podamos edificarnos unos a otros mientras vemos que se acerca el día. Gracias por su apoyo financiero. Es una bendición para mí. Gracias por sembrar en este ministerio. Si percibes que este ministerio es buena tierra, siempre me gusta dar mis agradecimientos ahora. Solía dar agradecimientos individuales, pero ya no puedo hacerlo. El correo es simplemente demasiado para que yo lo maneje sola. Hasta que nos volvamos a ver, Celestial con la voz del Maestro. Dios te bendiga y cuídate mucho allá afuera. Adiós.